Es un gusto saludarles nuevamente. Hoy estamos a 20 de octubre, estamos muy cerca del festejo del Día de los Muertos, que en México lo celebramos el 1 y 2 de noviembre. Creo que hoy más que nunca, al menos en los tiempos recientes, este Día de los Muertos tendrá un significado mayor por las personas que han fallecido por obra del virus que ha atacado a la humanidad en este 2020. Podremos tener grandes dudas sobre muchas cosas, podremos diferir en nuestras ideas, pero en lo que todos estaremos seguramente de acuerdo es que hubo un momento en el que experimentamos el nacimiento y finalmente habrá otro donde experimentaremos la muerte. Sin duda la muerte ha sido estudiada y asumida en diversas formas de acuerdo a la cultura y a la época de que se trate. No obstante, el concepto de la muerte fue muy diferente en tiempos remotos, debido a que los seres humanos de aquellas épocas se hallaban más cercanos del mundo espiritual. Se tenía una visión suprasensible del fenómeno, lo cual provocó que el concepto de la muerte tuviera otro significado. Sobre todo si lo comparamos con el concepto netamente intelectual sobre la muerte que tienen los científicos tradicionales del siglo XXI. Hasta donde yo sé, Jesucristo es el único que ha logrado resucitar de entre los muertos, hecho que marcó definitivamente el curso de la humanidad. El fenómeno de la muerte es uno de los que presenta mayor incertidumbre para todos. De alguna u otra forma, todos tenemos cierto temor a la muerte. Pero si partimos de la idea de que existe un Dios omnisapiente, omnipresente y eterno, pues sin duda el fenómeno de la muerte y en consecuencia todos aquellos fenómenos catastróficos que enfrenta la humanidad tienen un significado y sin duda llevan un objetivo. Si miramos la historia, el ser humano ha tenido eventos como, por ejemplo, las guerras mundiales o también varias pandemias que han cobrado muchísimas vidas. Habrá que preguntarnos por qué se dan estos eventos, cómo deberemos asumirlos partiendo de que seguramente son parte de un orden cósmico infinitamente sabio. El doctor Octavio Reyes nos regala una serie de reflexiones en torno a la muerte basado en sus conocimientos antroposóficos. Fueron 2 largas charlas que podremos disfrutar a lo largo de estos días cercanos a noviembre, donde en varias partes del mundo se recuerda o incluso se festeja el día de aquellos amigos o parientes que ya han fallecido. Por su extensión será dividido en una saga. Yo creo que serán de más o menos unos 4 o 5 vídeos, no lo sé. Yo los iré dividiendo, pero seguramente les resultarán muy interesantes, sobre todo en el ambiente de finales de octubre y noviembre, donde está muy presente justamente la figura de aquellos seres que ya se nos han adelantado. Creo que son fechas para meditar, para reflexionar, sobre todo con esta pandemia del 2020. Sin duda lo disfrutará. No sé si todavía al final yo pueda hacer algún resumen, si no, por lo pronto empezamos con este primer video, ¿sí? Y veremos cómo van a ir transcurriendo los demás. Bien, soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Nos vemos en el siguiente video. Nosotros ya podemos considerar ahora que el 2020 será recordado como un año que marca un parteaguas en el impulso hacia el desarrollo de la conciencia de la humanidad. Tiene muchísimos aspectos, pero uno de ellos, desde luego, es el hecho de que pues ahora tenemos cerca de 1 millón de muertos por el COVID, digamos oficialmente. Quiere decir que son defunciones adicionales a las que normalmente ocurren en los diferentes países, por edad, por enfermedad, por accidentes, ¿no? Entonces tenemos 1 millón adicional. ¿1 millón en el mundo? En el mundo, sí. En el mundo, okay.
Y bueno, continúa, ¿no? Porque todavía crece en algunos países como la India, ¿no? Entonces quisiéramos que no se extendiera tanto. Pero este tema de la muerte va unado con el otro portal de la vida en la tierra, que es el nacimiento. Normalmente las personas no se preguntan de dónde vienen los que nacen. Nos alegramos de recibirlos en la tierra y en general nos entristecemos cuando alguien fallece. Tú mencionas, pues es una forma de decirlo, se nos adelantan. ¿Por qué? Pues porque forma parte de la vida. O sea, nuestra vida en la tierra tiene dos umbrales y los dos son umbrales entre el mundo natural en el que vivimos cuando estamos, decimos, vivos, y el mundo cuando estamos entre seres espirituales. Entonces, los dos umbrales, los dos portales, el de nacimiento y el de la muerte, con cualidades distintas, pero marcan esta diferencia entre estar pasando la existencia en un cuerpo físico humano o sin el cuerpo físico humano. Pero claro, así como los equinoccios de primavera y de otoño tienen algo en común, pero también tienen impulsos diferentes. El de primavera va hacia la floración, el crecimiento, el desarrollo, la expansión, la expiración, y el otoño va hacia la inspiración, la contracción, hacia la muerte también. Entonces, esta pregunta de la muerte hoy día predomina mucho más que el de la vida, pero están ligados. Y he estado reflexionando un poco, aunque tenemos culturas anteriores, pero las culturas que florecieron en Egipto y en Mesopotamia son aquellas que nos dejan documentos escritos. La escritura se crea en Mesopotamia, y el primer libro del que tenemos algunos ejemplares, aunque la mayoría estén fraccionados en escritura cuneiforme, es la leyenda de Gilgamesh. Y el núcleo de la historia de Gilgamesh es justamente el cuestionamiento de la muerte. ¿Sí? Gilgamesh tiene un amigo al que quiere muchísimo y que le ayuda a gobernar, y cuando muere siente que no es posible una vida sin él. Entonces recorre los caminos para seguir una especie de iniciación que no consigue por completo, pero que le permite tener esta comunicación con Gilgamesh, con Eabani, y entonces puede tener un cierto consuelo. No tiene un conocimiento completo porque no terminó toda la iniciación, pero sí tiene un consuelo y puede ser aconsejado por Eabani en el gobierno. Esto es, digamos, el primer libro escrito del que tenemos vestigios. Entonces, es una pregunta muy antigua, el porqué de la muerte. Entonces, desde luego que si nosotros revisamos el devenir histórico en cuanto a la relación del hombre con la muerte, vemos que en las diferentes culturas siempre ha habido una relación, no quiero decir un culto, pero sí una especie de ceremonias, y en mayor o en menor medida ha habido un conocimiento que se manifiesta en el arte y se manifiesta también en muchas costumbres de que hay una relación entre vivos y difuntos. Recientemente me he dado cuenta de algo muy particular. Si uno busca en internet, que hoy día está al alcance de todo el mundo, resulta que uno encuentra para el tema del festejo de difuntos muchas contradicciones. Aunque hay páginas que hablan de qué papas instauraron esta celebración, como los benedictinos en el siglo VI ya tenían una ceremonia para los difuntos, como varios papas, Gregorio III, IV, introdujeron también estos festejos de difuntos que en la Edad Media, en el siglo X, XI, XII, ya se instauraban como ceremonias importantes.
que ya en los primeros siglos cristianos la relación con los difuntos estaba impregnado de un ambiente de alegría, porque todavía percibían las fuerzas de esta resurrección tan reciente del Cristo. Y digamos, si vemos las imágenes en las catacumbas, notamos que muchas de ellas presentan una expresión de alegría, de las manos levantadas hacia el cielo, un beneplácito, digamos, que reinaba entre todas las personas que acudían a las catacumbas, tanto para ceremonias, en ocasiones para refugiarse de las persecuciones o para enterrar a sus difuntos. Pero las representaciones que hoy día se encuentran, por ejemplo, en las 50 o 60 catacumbas en la zona de Roma, presentan muchas imágenes de esta alegría y de esta relación con los difuntos. Sin embargo, también encontramos páginas en la red, artículos en donde niegan por completo que el festejo de difuntos a principios de noviembre, 1 y 2 de noviembre, sea algo cristiano. Y arguyen que son ceremonias que ya existían en los pueblos paganos. Y entonces hay páginas incluso que todavía hablan de que la gente se va al infierno si hace ceremonias o si pone un altar de muertos, etcétera, ¿no? O sea, lo consideran más que pagano, ¿no? Entonces encontramos estas posturas tan opuestas en la información que hay en la red. Y entonces para mí resulta bastante claro cuando tenemos estas posturas opuestas, nosotros tenemos que hacer un trabajo de reflexión interior, buscando no irnos por prejuicios y reflexionando también cómo es en la vida cotidiana, qué observamos en la vida en relación con la muerte y la nueva vida, y si esto es o no cristiano. Entonces, en lugar de irnos a algún dogma arguido por unos o por otros, unos dan citas de cómo en el Antiguo Testamento se habla de la relación con los difuntos, y otros dan citas de cómo en el Antiguo Testamento se prohíbe que haya una relación con los difuntos. Entonces, esto es claramente un problema de interpretación y un problema de que se reflejen ciertos prejuicios o ciertos dogmas que no nos permiten alcanzar conocimiento verdadero. Entonces es claramente uno de los puntos donde el conocimiento antroposófico nos puede aportar elementos para orientarnos y comprobar si sí o si no es correcto, es cristiano, digamos, el buscar una relación con los difuntos. Entonces, en este sentido, yo creo que por un lado, al vivir en América Latina, nos encontramos que prácticamente todos los países se celebra, en algunos es un día feriado o 2 días feriados, cuando se celebra a los difuntos. ¿Cómo se hace? Es muy variado. Es costumbre en muchos de los pueblos, en Sudamérica, en Centroamérica, en México, pero en México tenemos muchos ejemplos de cómo se busca un festejo particular, un festejo donde se presentan los frutos de la tierra, y en este sentido es un festejo otoñal. Se presentan los frutos de la tierra, se presentan flores, se les da una interpretación al porqué de flores de cempasúchil, por ejemplo, o el poner ciertas cosas, agua, sal, cenizas, pero también alimentos, bebidas alcohólicas, fotografías, etc. Entonces aquí vemos que es una mezcla y que hay muchas formas de hacerlo. Lo que es un toque general es que se busca una cierta belleza al recordar en particular a los difuntos. Hay también cuestiones macabras, porque si se ve desde afuera, pues el hecho de presentar
calaveras de dulce, hoy día también de chocolate. Puede parecer simpático, puede considerarse que es para los niños, pero muchas veces olvidamos los efectos que van al subconsciente. Entonces no deja de ser cráneos. Se adornan, se hace simpático, forma parte del folclore actual, pero visto desde lejos, entonces se presenta que hay una belleza en los altares, poner el arco con las cañas, por ejemplo, en un tipo de altares que se presenta, el papel picado con colores, está el aspecto chusco de las calaveritas, pero estos cráneos que son comidos es distinto si es el de la misma persona, el nombre de la misma persona, pero aún así el hecho de comerse un cráneo no es algo nuevo, es algo que sabemos que ha estado en varias culturas. Por ejemplo, los guerreros nórdicos acostumbraban tener el cráneo de los guerreros a los que habían dado muerte como una especie de trofeo, y dentro de estos cráneos podían tomar, no sé si solamente en ceremonias, la cerveza, el vino, el agua que bebían. Entonces, también, por ejemplo, cuando se habla del origen del fútbol, pues también se habla de un primer juego con cráneos, que pateaban los cráneos de los enemigos vencidos. Entonces, son aspectos que nos hacen considerar. ¿Y por qué el cráneo? El cráneo es, por su forma abovedada, es una imagen del cosmos, del cielo. Es bajo la protección del cráneo que nosotros tenemos el órgano que nos permite adquirir conciencia de que somos una individualidad y de que pensamos. Entonces, aquí tenemos en el cuerpo humano algo que nos liga directamente con el cosmos. Entonces, las calaveras tienen una historia propia, pero el punto que nos toca en esta ocasión es, en primer lugar, estos festejos de Día de Muertos es algo azaroso. ¿Por qué en tantos países se celebra en los mismos días? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo se relaciona con el ser humano? Y cómo estos elementos nos pueden ayudar a comprender algo que caracteriza a este portal entre la vida y la muerte, entre la vida en la tierra y la vida en el mundo espiritual. Claro, para una persona que tiene un pensamiento tan materialista, que hoy día en el siglo XXI un pensamiento muy materialista, pues lleva siempre a dogmas, de negar cosas que son evidentes. Entonces, un pensar muy materialista seguirá considerando que cuando una persona se muere, se acaba todo, que el cuerpo se descompone y que con el cuerpo físico y los órganos que se descomponen, se acaba todo. Pero cualquier persona que de manera tranquila reflexione y vea en su propio interior, se dará cuenta de que ningún ser humano puede estar realmente tranquilo o satisfecho con una explicación así de mecánica, porque sabemos que tenemos un cuerpo. Hay días en que nos puede doler más o menos según la edad que tengamos. Hay días en que no sentimos el cuerpo porque nos permite hacer todo lo que se nos ocurre, brincar, saltar, levantar cosas pesadas, etcétera, hacer piruetas, lanzar el cuerpo 20 metros arriba y poder caer con una plasticidad increíble. El cuerpo humano es genial, es fenomenal. El de cada persona. Simplemente pensar cómo está construido nuestro cuerpo físico es una maravilla de ingeniería. Pero sabemos que eso no lo es todo. Que disfrutamos los alimentos porque tenemos órganos sensorios, el olfato, la vista, el gusto, etc. Disfrutamos muchas cosas en la vida porque tenemos un cuerpo físico. Y que este cuerpo físico que está vivo, pues sufre cambios en el curso de nuestra estancia entre el nacimiento y la muerte.
¿no? De ser un cuerpo que no se vale por sí mismo, a pasar a ser un cuerpo que puede hacer lo que se proponga, y luego a pasar a otro estadio donde el cuerpo ya no responde a lo que quisiéramos, pero ya el cuerpo ya no responde igual. Y cuando el cuerpo deja de responder para hacer todo lo que queremos, pues no, podemos llenarnos de frustración, de amargura, de añoranza, pero también podemos, si nos compenetramos de estos principios de evolución que están ligados con el cristianismo, entonces entendemos cuál es el devenir del ser humano y por qué con el cuerpo que tenemos en una vida no nos es posible alcanzar todas las metas que podríamos plantearnos. Avanzamos, elegimos una profesión y difícilmente vamos a tener otras actividades profesionales. Difícilmente, porque hoy día la sociedad nos pide un tiempo completo para la mayoría de las profesiones. Entonces, sentimos que en una vida no podemos alcanzar lo que queremos. Nos damos cuenta de que cometemos muchos errores en la vida, de que juzgamos mal a las personas que queremos y a las que no queremos, las ignoramos muchas veces y nos damos cuenta de errores que cometemos y que quisiéramos corregir. Y veríamos una vida evolutiva del ser humano trunca si no fuese posible continuar con estas situaciones. Bueno, ese es un aspecto, no voy a profundizar mucho al respecto, simplemente decir que hoy día es posible para las personas poder corroborar que podemos conocer más de la vida en el mundo natural y en el mundo espiritual. Que si nosotros observamos la naturaleza, es como si no existiera la muerte. En muchas plantas, por ejemplo, las enredaderas, que están todo el año, se secan unas ramas, pero surgen otros brotes y todo el año se puede ver el muro verde, ¿no? Entonces es como si no hubiera muerte ahí. Pero nos damos cuenta de que para las personas sí, la muerte marca algo. Intuimos más bien que la muerte marca algo. En los años 60, final de los 60, principio de los 70, se fue haciendo muy popular este libro de Ricci sobre estas experiencias de estar en el umbral, donde las descripciones de los diferentes pacientes que habían estado, o personas que por un accidente estuvieron a punto de morir, pero no murieron. Entonces, esa experiencia en el límite causó un revuelo en el mundo, justamente porque por primera vez se planteaba de una manera tan popular que hay experiencias que son generales. Es decir, que en el momento de la muerte ocurren cosas que no son cotidianas. Por ejemplo, el mencionar la visión en imágenes de la vida, pero de manera retrospectiva. O sea, de lo más reciente hacia atrás. Entonces, la antroposofía confirma que efectivamente esto es lo que ocurre en los primeros días, una visión retrospectiva en imágenes global, y que esto corresponde al periodo en que las fuerzas de vida, es decir, el cuerpo etéreo, que se han cortado en su relación con el cuerpo físico, se va disolviendo en el éter cósmico. Entonces, las fuerzas etéreas son las fuerzas formadoras también de la memoria, de las imágenes. Y después de estos 3 días, entonces el ser humano entra en otro periodo de desarrollo, del que no voy a hablar ahora, quizás después si tenemos tiempo, en donde es posible comprender muchos de los fenómenos que se presentan en la Tierra en relación con la vida del ser humano después de la muerte. El punto que quiero tocar al principio es que si nosotros observamos, entonces nos damos cuenta
de que en términos generales podemos hablar de que siempre hay una preparación para la muerte, inclusive cuando se trata de un accidente. Entonces, es importante ese momento de la muerte y los sobrevivientes no toman tan en serio en general ese momento de la muerte. Cómo, dónde, en qué momento, en qué lugar ocurre el fallecimiento. Pero así como nosotros celebramos el nacimiento de un bebé cada año, y para cada persona, aunque hoy día se va perdiendo la costumbre, pero en realidad representa algo especial el día del cumpleaños. Uno siente, ¿qué hay en el cosmos? ¿Qué hay en las constelaciones? Que me hace sentir distinto cuando se acerca el cumpleaños, y el día del cumpleaños es algo especial. Aunque uno lo celebre solo, porque ocurre muchas veces, que quiera uno hacer la experiencia, resulta que es un día especial. Entonces, también el momento de la muerte es especial para la persona que fallece. Pero bueno, eso es dicho un poco al margen. El planteamiento es, este festejo con los difuntos se instaura porque los que están vivos saben que van a morir y les gustaría tener esos festejos. Es decir, lo hacemos por el remordimiento de conciencia, con la esperanza de que nuestros sobrevivientes hagan como nosotros hacemos con nuestros deudos. O realmente hay un trasfondo espiritual, una base sólida como para celebrar a los difuntos. Y luego otro cuestionamiento: ¿por qué el 1 y el 2 de diciembre? En algunas iglesias de noviembre, perdón. ¿Qué dije? Diciembre, perdón. El 1 y 2 de noviembre. En algunas iglesias evangélicas, sobre todo en Alemania, en Suiza, el Día de Muertos es el domingo previo al inicio del Adviento. Entonces, normalmente es el tercer domingo de noviembre, ¿no? Pero la tónica es que sea el domingo previo. Es decir, antes de iniciar el año eclesiástico. Se termina con el festejo de difuntos. Entonces, uno se puede cuestionar, bueno, pues a lo mejor sí, es interesante. Vemos que hay una lógica en este planteamiento. Pero en la mayor parte de los países cristianos, digamos, no solamente los católicos, se celebra el 1 y el 2 de noviembre. Y ha cambiado porque, digamos, en México se acostumbra a decir el día 1 es para los que murieron niños y el día 2 es para todos los santos. En otros sitios se acostumbra a decir es para los santos el día 1 y es para todos los difuntos el día 2. Es decir, que todavía no hay una plena claridad. Otros que son más diplomáticos dicen, bueno, pues niños y santos el día 1 y adultos el día 2. En realidad, yo he estado pensando, venimos del festejo de Micael, que es una fecha fija, el 29 de septiembre, que está ligada con el equinoccio, pero viene siempre después del equinoccio de otoño. Y si hacemos cuentas, tenemos 33 días de San Miguel al inicio de noviembre. Entonces, puede ser azaroso, o sea, no está escrito en ningún sitio. Es una reflexión que comparto, porque el 33 tiene un valor muy, muy especial, porque es este ciclo de 30 años más 3, un tercio, que son requeridos para que se efectúe justamente este misterio que está en el origen del desarrollo de la humanidad, de la Tierra, de todo el cosmos, en el misterio del Gólgota. Y el misterio del Gólgota justamente nos está planteando el misterio de la muerte y la resurrección. No solamente la muerte de un ser humano, porque eso ocurre por millones, sino que nos plantea un problema que en muchos círculos se ha conocido. La antroposofía lo plantea de una manera clara,
La muerte no existe en el mundo espiritual. En el mundo espiritual hay cambios de conciencia, pero no hay muerte. La muerte existe para la vida en la tierra. Entonces, solamente el ser humano pasa como ser que desarrolla una conciencia, es decir, que tiene este principio espiritual que es su yo, pasa por la muerte. Pero los seres espirituales no, los ángeles, arcángeles, ninguno conoce la muerte. Entonces, en el hecho del Gólgota, para dar un impulso al desarrollo evolutivo de la humanidad, el Cristo, es decir, la divinidad suprema, la Trinidad, podemos decir, el Cristo toma cuerpo en un ser humano preparado de una manera muy especial. Solamente puede habitar este cuerpo poco más de 3 años y pasa por la muerte y resucita al tercer día. Y Pablo, por eso, San Pablo confirma el hecho de que, y si no hubiese resucitado de entre los muertos, todo lo que predicamos sería en vano. Es decir, que aquí hay un misterio que apenas recientemente es posible para la humanidad comenzar a comprenderlo. Es este misterio de la muerte y la resurrección. Y vemos que en el curso de nuestra historia esto ha marcado un parteaguas entre la vida de la humanidad antes del misterio del Gólgota y después del misterio del Gólgota. Y que este misterio de la muerte y la resurrección no está comprendido cabalmente y que está ligado con el desarrollo de la conciencia del ser humano. Entonces podemos entender que en el siglo XIX, en donde se alcanza el máximo desarrollo del pensar intelectual, se haya llegado a negar la existencia de lo espiritual y que se haya visto a la muerte como algo mecánico. En el siglo XX, que en cierta medida sigue la secuencia del XIX, la gente ha tratado de comprobar científicamente qué pasa después de la muerte, si el alma pesa o no, si hay o no hay, sobre la parte espiritual. Entonces, en lugar de decir el desarrollo del conocimiento de las ciencias naturales tiene toda su validez para el mundo natural. Pero para el mundo espiritual requerimos no solo igual rigor, sino mayor rigor. Hay leyes mucho más complicadas. Entonces el estudio tiene que ser mucho más científico en este sentido para poder comprobar y no tener solamente la fe o el sentimiento de que existe un mundo espiritual, sino tener la vivencia. Cada persona puede tener la certidumbre de la existencia del mundo espiritual. Y entonces, cuando ya sea por el conocimiento más religioso o más de tradiciones, el caso es que la vida del hombre sí está ligada con la muerte, en primer lugar, eso no se puede discutir, pero entonces, en lugar de despreciar sin motivo las celebraciones de Día de Muertos, hemos de considerar cómo puede ser realmente algo útil para el devenir del desarrollo humano, para los que se quedan y para los que se van. Es decir, sin ahondar mucho, el tema es muy complicado. Hemos dicho en otras ocasiones cómo en el curso de la humanidad siempre se ha asociado al sueño con la muerte, en el sentido de que se le llama el hermano menor de la muerte, y que este sueño se caracteriza porque queda el cuerpo vivo, es decir, el cuerpo físico y el cuerpo etéreo, en la cama, y la parte anímica y espiritual del ser humano andan en otro lado, del que no recordamos normalmente cuando despertamos. Pues ese otro lado es el mundo espiritual, el mundo anímico espiritual. Pero hoy día es posible que las personas puedan tener un poco más de conciencia al respecto y puedan comprender entonces las leyendas y las historias
que muchas veces han sido transmitidas de manera oral y que encierran una enorme sabiduría. Entonces, no se trata hoy día de mantener porque sí las tradiciones, sino de comprenderlas para poder reestructurarlas y distinguir justamente qué tiene de verdadero y qué tiene de erróneo. Entonces, claro que puede seguirse discutiendo mucho. Yo ahora lo que planteo es simplemente comparto estas dos reflexiones en relación con el hecho de que ha sido algo importante en el desarrollo cultural de todos los pueblos. Esta relación con los difuntos. Por ejemplo, entre los pueblos celtas nos encontramos que se extendieron desde el norte de Europa hacia el continente europeo y más lejos todavía. Estos celtas, que eran guiados por el sacerdote, era el que les indicaba cuándo hacer, por ejemplo, la cosecha, muchos de estos sacerdotes, hoy día se conoce con bastante precisión, en estos dólmenes, es decir, en una especie de cueva hecha con 3 o 4 piedras, en las cuales no veían directamente el sol o la luz, pero podían ver las sombras y ellos podían interpretar, porque tenían todavía capacidades suprasensibles, podían interpretar estos designios en relación con el mundo espiritual. Y a partir de allí marcaban las actividades del pueblo y el pueblo seguía porque siempre eran acertadas. Pero sabemos hoy día que estos dólmenes, estos observatorios de los sacerdotes celtas se construían encima de donde se habían enterrado los restos de los anteriores sacerdotes, porque ellos sabían que emanaba de ellos una fuerza, eso era antes desde luego, una fuerza que les ayudaba a poder tener este conocimiento a partir de la observación de los astros, o mejor dicho, de las sombras que ellos podían percibir. Entonces, en otras culturas, tenemos no solo la expresión hebrea de yo y Abraham somos uno, y circula por nosotros la misma sangre, es decir, una unión con los ancestros. En las tribus nómadas de América del Norte también era un culto con los difuntos, y en muchos otros pueblos también había como marcas en los sitios donde habían enterrado a sus ancestros. Es decir, que siempre ha habido este culto. Da la impresión, por lo que nos queda del arte, que no había un temor a los difuntos.